a quien también le mando un abrazo y mi agradecimiento por siempre estar al pendiente de Sin Censura, es a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Citlali, buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. A la El, orden. el gusto es mío. Citlali, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el arresto de Luis Cárdenas Palomino diciendo que este es el camino, terminar con la impunidad para serenar al país, para pacificar al país. ¿Cómo ves, Citlali, el arresto de Luis Cárdenas Palomino, el segundo al mando en tiempos de García Luna, cercano personaje a Felipe Calderón, galardonado como superpolicía en aquellos tiempos y hoy arrestado por tortura y buscado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico? Bueno, sin duda es un escándalo, Vicente, que me parece que el silencio de los principales medios de comunicación nuevamente nos da la razón cuando decimos que con el presidente día y noche están cuestionándolo, a veces muchas veces basado en la mentira, y con lo que realmente es noticioso y es importante, lamentablemente han guardado un silencio casi que cómplice. Es un escándalo porque sería la reafirmación de pues un señalamiento que hace tiempo varios activistas, académicos, ciudadanas y ciudadanos señalamos respecto a la gestión de Felipe Calderón. Es decir, no solo ensangrentó este país, no solo normalizó la violencia y lastimó a miles de familias que perdimos algún familiar o alguna persona cercana en esta violencia desatada con el pretexto de combatir al crimen organizado, sino que además no solo nos provocó pues esa situación de violencia en el país, sino que además resulta cada vez más que ellos tenían un pacto criminal. Es decir, por un lado está García Luna siendo juzgado y procesado en Estados Unidos, justamente señalado de esta vinculación con el crimen organizado y de esta complicidad con el narcotráfico, y ahora Palomino, que es acusado de tortura. Es decir, Felipe Calderón, sin duda, y ahora que viene la consulta a expresidentes, es el primero que tiene que ser juzgado porque es un criminal que ha lastimado muchísimo los últimos años de la vida pública de nuestro país. Y bueno, en otros países seguramente esto sería un escándalo. Afortunadamente hay espacios como el tuyo que están hablando con la seriedad y la importancia que esto merita. Y bueno, por eso es importante generar procesos de memoria, que no se nos olvide quién es quién y que no permitamos nunca que un criminal como Felipe Calderón vuelva a la vida pública como si tuviera autoridad moral o autoridad política. Sin duda, esta tendrá que ser el inicio, desde mi óptica, de un juicio a Calderón. Calderón tiene mucho que ver, no puede alegar que no sabía, no puede alegar desconocimiento, porque eran sus personas más cercanas. Es más, yo me atrevo a decir que eran amigos, entonces claro que había una complicidad, y bueno, pues ha guardado silencio sin duda Felipe Calderón, y por eso es que es de los que se opone también al juicio a expresidentes, ¿no? Precisamente, Citlali, llama la atención el poco o la muy poca atención que le han dado algunos periodistas, pero el silencio de Calderón es ensordecedor, entendió el que entendió. Y también hay que decirlo, los panistas, fuera máscaras y fuera hipocresías. Hoy precisamente circula en redes sociales, Ricardo Anaya, un video contra la consulta popular, pero no dicen nada sobre el caso de Luis Cárdenas Palomino. Qué conveniente, ¿no? Pues yo diría que frente a la verdad, frente a la realidad, frente a la falta de argumentos, como no tienen cara, lo que tienen es una esquizofrenia política que me parece que hay que evidenciar y desmarañar en cada oportunidad, Vicente, porque por un lado, por ejemplo, hablando del juicio de expresidentes y en este video tan lamentable que saca Anaya, por un lado dicen que, y llamaron a votar en contra de Morena el 6 de junio, diciendo que la democracia estaba en riesgo.
Y por otro lado, cuando tenemos o estamos por enfrentar el primer ejercicio de democracia participativa como una consulta popular, llaman no a votar por el sí o por el no, llaman a no participar, desdeñan este proceso que es legítimo, que es legal, que es constitucional, y que además es profundamente democrático. Cualquier demócrata serio, más allá de su postura respecto a lo que se consulte, llamaría a participar en una consulta popular. Entonces, por un lado dicen que la democracia está en riesgo y por otro lado atentan contra una herramienta de la democracia que es la consulta popular. Por un lado dicen que la ley y la justicia no se consulta y por otro lado, cuando inician procesos como el de Cabeza de Vaca, alegan que son víctimas de una persecución política. Por un lado, todo el tiempo están señalando con mentiras y generando, digamos, narrativas en contra del gobierno, diciendo que son muy críticos, que quieren lo mejor para este país, pero por otro lado no son capaces ni de tener la humildad para pedir disculpas por lo que sus representantes, sus políticos, sus gobernantes emanados de su partido, del PRI, del PAN, han lastimado a este país y ahora guardan un silencio brutal. No han dicho absolutamente nada, no se deslindan de Calderón, no condenan esta gravedad de que tuvimos un secretario de Seguridad Pública que se vinculó con el crimen organizado y ahora no han dicho absolutamente nada sobre esta detención de Palomino. Entonces me parece que sin duda se van quedando sin argumentos, se van quedando sin autoridad moral, sin autoridad política, y por eso algunos cómplices de los medios de comunicación tradicional guardan silencio, porque sus socios no tienen cara para hablar de estos temas, insisto, ni con la humildad para pedir disculpas. El PRIAN se ha querido posicionar como una oposición legítima a un gobierno profundamente democrático y no han tenido la capacidad ni siquiera de reconocer sus errores. Entonces, bueno, me parece que cada vez avanza esta derrota política y moral de la oposición y su silencio sin duda vuelve a constatar que no les importa y que no ni siquiera se arrepienten de lo que ha pasado en este país. ¿Te merece alguna opinión, Citlali Hernández, el ridículo que volvió a hacer Silvano Aureoles, el perredista Silvano Aureoles, todavía gobernador de Michoacán? Lo dejaron esperando también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terminó haciendo lo que le pidió el presidente en la mañanera hace una semana. Le pidió que fuera ante la Fiscalía General de la República y parecería que se sacó la lotería porque ahí sí lo recibieron. Caray, está para llorar. ¿Te merece alguna opinión? Mira, yo creo que está desesperado. Silvano, Alfaro, son algunos de esos narcogobernadores que han ejercido o han intentado ejercer el poder en un evidente desgobierno y que ahora intentan señalar el triunfo de Morena como un triunfo ligado a la delincuencia, a la criminalidad. Y bueno, pues me parece que Silvano es la burla, porque si tenía tan mapeado dónde estaba el crimen organizado y si le preocupaba tanto la seguridad de ese estado, pues ¿por qué no buscó a la Fiscalía? ¿Por qué no buscó a la Suprema Corte? Es más, ¿por qué no buscó al presidente con seriedad hace tiempo? Entonces, me parece que es politiquería, que está desesperado, que está haciendo el ridículo y que es vergonzoso, Vicente, porque es el último gobernador en la historia de nuestro país del PRD. El PRD lamentablemente se descompuso, no creo que vuelva a reponerse. Entonces, el último gobernador en la historia de nuestro país del PRD termina su mandato haciendo el ridículo, haciendo politiquería y reiterando que fue un pésimo gobernante. Yo tengo familia en Michoacán y la verdad es que se las me reír porque además en vez de estar gobernando los últimos días su periodo, su gestión, está acá con su banquito tratando de llamar la atención y no sé con qué sentido, porque francamente yo digo que alguien debería ya de decirle que se siente, pero que en otro lado, porque está haciendo el ridículo en público. Que le diga, ya cálmese, por favor, gobernador. Ya siéntese, Oiga, señor. sí. A ver, ¿cómo están las cosas en Morena? Porque en este
tercer aniversario de la victoria del pueblo, en Palacio Nacional hubo abucheos a Mario Delgado, hubo gritos de presidenta, presidenta a Claudia Sheinbaum. Algunos piensan que se destapó la situación ahí a favor de Claudia Sheinbaum, mientras Marcelo Ebrard estaba en el extranjero. Algunos no lo vieron con buenos ojos. Ya se destapó el proceso de los posibles presidenciales para el 2024. ¿Dónde está Morena en esta situación? Mira, yo creo que lo que pasó en el Auditorio Nacional, sin duda, fueron reacciones de un sector de la militancia. Pensar que fue algo como planeado, pues sería un error. Más bien a mí me parece, Vicente, que lo importante, por lo menos para la dirigencia nacional en este momento, es fortalecer la vida interna, la vida orgánica, la vida institucional de Morena. Y como lo ha dicho el presidente, afortunadamente no tenemos el problema que tiene la oposición. La oposición todavía está calando quién podría ser su candidata o candidato a la presidencia. No tienen muchas cartas de dónde elegir, no tienen relevo generacional, no han formado nuevos cuadros, no creen en los jóvenes. Lo que nos ofrecieron el 6 de junio fue un catálogo de delincuentes. Digamos, no hay por donde se visualice una posible figura fuerte para la presidencia en 2024. Y nosotros afortunadamente tenemos muchísimos cuadros, muchísimos compañeros y compañeras que podrían ser sucesores. Creo que lo importante en este momento, más que pensar en el 24, es fortalecer la última parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, avanzar en la revolución de las conciencias. Morena surgió, desde mi óptica, siempre lo he dicho, con 3 grandes objetivos: llevar a Andrés Manuel a la presidencia, que iniciara un proyecto alternativo de nación. Eso va en marcha. Consolidar y construir una nueva manera de hacer política, rompiendo los viejos códigos políticos. Ahí, bueno, pues estamos en un momento donde lo viejo no termina de nacer y lo nuevo está también no termina de concretarse. Morena tiene que seguir definiéndose en lo interior en una fuerza política que sea herramienta de las causas del pueblo y que lo haga bajo otros códigos, sobre todo códigos basados en la ética. Y la otra razón por la cual tiene sentido Morena es porque sabemos que este país va a transformarse con buenos gobiernos, pero fundamentalmente con una gran revolución de conciencias, con un proceso informativo, de conciencia, de organización popular. Y ahí es donde Morena tiene que concentrarse en los próximos 3 años, en cimentar a Morena como un partido, en que maduremos como un partido político que amerita ciertos códigos, ciertas disciplinas, ponernos de acuerdo entre la pluralidad, porque hay muchos puntos de vista al interior, y seguir fomentando la organización y la conciencia del pueblo mexicano, y eso pasa por muchísimas tareas, ¿no? Morena ha decidido sumarse de manera individual, sus militantes y simpatizantes, a este proceso de consulta popular. Me parece que hay una oportunidad de articular con distintas fuerzas progresistas, de fomentar como un ejercicio cotidiano la participación de la gente. Tenemos que seguir informando y contrarrestando las mentiras que hay hacia nuestro movimiento, porque el próximo año tendremos seguramente este proceso de referéndum donde ratificaremos a Andrés Manuel López Obrador, y el próximo año tendremos 6 gubernaturas, entonces también hay que mejorar nuestros procesos de selección de candidaturas. Es decir, Morena tiene muchísimas tareas, y entre todas esas tareas, en ninguna, creo yo, hay tiempo ya ni para pensar, ni para perder, ni para pelearnos, a pesar de las diferencias y los distintos puntos de vista que existen, y me parece que en eso estamos concentrados. Algunas y algunos tenemos nuestras posibles preferencias o simpatías hacia el 24, pero a la dirigencia de Morena le toca generar las condiciones para que el movimiento llegue fuerte hacia entonces y que el proceso de selección nos dé, digamos, a la mejor persona para asumir el gran reto de ser sucesores de Andrés Manuel López Obrador y seguir cimentando este proceso de transformación. El presidente, precisamente, Citlali, preguntado en la mañanera sobre esto, dijo que no tenía tapado o tapada, como se había sugerido, y mencionó a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard,
a De la Fuente, mencionó a Tatiana Cloutier, pero no mencionó a Ricardo Monreal. ¿Se le olvidó al presidente o lleva un mensaje que no haya mencionado al que ha pedido no ser descartado en el 2024, el coordinador de los senadores de Morena? Bueno, probablemente no mencionó a algunos otros que han levantado la mano. Me parece que sin duda el que haya mencionado algunos nombres es que son los nombres que tiene presentes. Probablemente no tenga tan presente al senador Ricardo Monreal, quien ha sido además un compañero muy... Lali, hasta desayuna en Palacio Nacional Ricardo Monreal, por favor. No, no lo va a tener presente. Lo digo como sucesor, o sea, lo tiene presente porque es un gran operador en lo legislativo, le ha sacado varias reformas, pero bueno, sin duda Andrés Manuel mencionó a los que tiene presentes hacia el 24, ¿no? Yo creo que pues es muy pronto todavía, insisto, por supuesto que está en el aire, está en el imaginario colectivo de la militancia. Todas y todos interpretamos de diferente manera siempre los mensajes del presidente, pero bueno, creo que es evidente que hay quienes tienen más posibilidades y que habrá que fomentar también, desde mi óptica, Vicente, si me lo preguntas, yo creo que Andrés Manuel, a pesar de que no esté, digamos, en esa visión, en esta visión tradicional, y él está convencido y es el principal promotor de mayor democracia, de no meterse en los asuntos del partido. Yo creo que una gran parte de la decisión de quién sigue después debe recaer en el pueblo de México y también en una sugerencia que él pueda hacer al partido. En su momento ya veremos cómo procesar ese tema, pero a mí me parece que lo importante es cimentar el partido también para que siga siendo una herramienta de quien sea, de los que ha mencionado el presidente o de los que no mencionó, pero que la transformación continúe, porque Andrés Manuel creo que ha logrado construir un movimiento que nos deje muy claro que este proyecto de transformación es de larga data, que miles y millones de personas somos protagonistas de este cambio, y creo que él busca corregir un error que a veces han cometido algunos liderazgos en América Latina, y es que los procesos no dependan de él. Y es complejo porque pues, es un liderazgo muy fuerte, es el liderazgo más importante de nuestro movimiento, es el único que ha logrado articularnos a todos, que ha logrado construir la unidad, pero me parece que el mensaje que él manda es, sigue alguien después de yo, y quien sea, toca que nos pongamos las pilas, porque yo después de gobernar, pues me voy a descansar. Esperemos que no, a mí me gustaría verlo, pues seguramente creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo los jóvenes, de su manera de hacer política. A mí me gustaría verlo más bien generando procesos de formación política, justamente para que la transformación continúe. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo espero que todos los compañeros que aspiren y los que aspirarán en el camino tengan la madurez para que sea quien sea, cierren filas y no inicie un proceso de confrontación que lastime al movimiento, y que justamente nuestro compañero, el senador Ricardo Monreal, en su momento también, si aspira y si no es él quien sea el favorecido, que no pase lo que pasó en su momento en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿Sí operó Monreal en contra de Morena? ¿A eso te refieres? No, me refiero cuando se definió la candidatura, Vicente, te acordarás, hacia la gubernatura de la Ciudad de México, hacia la jefatura de gobierno. La ganadora del proceso interno fue Claudia, y Ricardo Monreal lamentablemente duró un par de semanas pues inconforme del proceso, inconforme del resultado. Entonces, yo espero que si él ha levantado ahora la mano, y si al final él no es, o cualquier compañero que no sea, no caiga en esta dinámica que en otros momentos hemos vivido. Me parece que es mucho más importante, por encima de cualquier aspiración legítima, el proceso de transformación que Andrés Manuel está cimentando. Yo me fui con todo porque soy muy mal pensado, pero bueno, a ver, Citlali, recuerdo
Recuerdo, secretaria, que en pleno proceso te comprometiste en este espacio para hacer una autocrítica, un proceso de autocrítica aquí en Sin Censura, porque no se podía hacer durante las elecciones, porque el pretexto, no, la explicación fue no queremos dividir. Ya pasaron las elecciones, Citlali. Los abucheos a Mario Delgado, ¿cómo los interpretamos? Mario Delgado dice que se ganó y se ganó contundentemente. Otros no están muy contentos, que digamos, con el proceso de candidaturas. La autocrítica hacia Morena, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué se aprendió? ¿Qué no se aprendió? ¿Qué hay que criticar? Citlali, tú te comprometiste, perdón que te recuerde de este compromiso. ¿Sí? Mira, me comprometí contigo y en este espacio, Vicente, y aunque estoy convencida de que hacia adelante toca generar espacios deliberativos en Morena para esta autocrítica y cuidar cada vez más el movimiento en público, probablemente sea la última vez que hable de este tema en público y lo haré contigo porque en efecto me comprometí. Yo creo que en esta dinámica que ha vivido Morena en los últimos años, después del 2018, vivimos 2 años de inacción, 2 años en el que se fue generando una inercia de confrontación y de exclusión, porque hay quienes fundamos este partido y nos enorgullece, y estuvimos incluso cuando algunos de los que ahora están despreciaron formar parte de la construcción de este proyecto, y en el camino se ha ido sumando mucha gente, y creo que el problema ha sido que no ha habido una inercia distinta, es decir, una inercia de entender que somos todos, que somos muchos, que este es un espacio plural, que tenemos que seguir sumando, y tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces se dio una inercia de exclusión y en algún punto de avasallamiento, es decir, de quién se colocaba con más fuerza por encima del otro. Esa inercia, creo yo, se ha ido rompiendo, pero en el proceso interno de selección de candidaturas todavía permeó un poco. ¿Cuál es la autocrítica que yo hago? Morena tiene que institucionalizarse para que las decisiones recaigan cada vez en una mayor colectividad. El Comité Ejecutivo Nacional está integrado por 21 personas, prácticamente no sesionó el Comité Ejecutivo Nacional, por muchas razones, desde poder, falta de tiempo, digamos, teníamos pocos meses para seleccionar casi 21,000 candidaturas, pero también por una falta de voluntad y de oficio de escucha, que para mí es muy importante en una dirigencia, tener la capacidad de escuchar a todas y a todos, a pesar de la diversidad y de pluralidad. Quienes formamos parte de la dirigencia de un partido como Morena, estamos obligados a escuchar a todas y a todos y entender que hay una pluralidad y que sobre esa pluralidad tenemos que incluir a todos en torno a un mismo objetivo común. Creo yo que el principal error de este proceso interno fue que no se trató de integrar a todas y a todos, que la militancia, un gran sector de la militancia se sintió desplazada, se sintió avasallada, se sintió excluida, no reconocida, y que en algunas decisiones se prefirió en un pragmatismo que yo ahora podría decir que en algunos lugares fue estéril, en otros lugares a lo mejor fue eficiente. Se prefirieron a personajes que venían de otras fuerzas políticas, que venían de otros procesos, que no necesariamente nos den certezas a muchos de que van a acompañar el movimiento con toda la lealtad que se necesita. Y ojo, yo siempre he creído que el problema no es de dónde vengan quienes se suman, el problema es cómo llegan y hacia dónde van, porque pues estamos en un proceso de revolucionar conciencias y vamos a convencer a mucha gente que en su momento no estuvo con nosotros, entonces Morena no puede cerrarse. Pero también hay personas, tuvimos algunas candidaturas, que a semanas o meses de la selección de candidaturas estaban aferrados en contra de nuestro proyecto, estaban, digamos, con declaraciones públicas muy lamentables en contra de Morena, en contra del presidente, que me parece, y no, a veces nos acusan de sectarios, no lo digo con sectarismo, sino con seriedad, digamos, un partido puede sumar, pero tampoco abrirle las puertas con tanta facilidad a quienes hace unas semanas hablaban en contra de nuestro proyecto. Entonces,
Creo que mi principal crítica radica en eso, Vicente, en que no hubo un trato de justicia ni un equilibrio, que por supuesto amerita más tiempo, amerita paciencia, amerita oficio. No se buscó un equilibrio entre quienes iban llegando, quienes fueron llegando y quienes siempre estuvieron. Y entonces hay un sentimiento en un sector de la militancia, pues de no inclusión, de desplazamiento. Y en las próximas etapas que tiene Morena como partido, toca generar ese equilibrio mínimo entre quienes estuvimos, hemos estado y quienes se van sumando, que ahí es donde está el reto, cómo sumar a todas y a todos sin dejar de ser lo que somos y lo que dijimos que seríamos cuando fundamos este proyecto, y es ser un partido político totalmente diferente y alejado de los viejos vicios de la política tradicional. Ahí yo concentraría mi principal crítica, Vicente, y que pasa incluso por discutir al interior de Morena si es necesaria una reforma estatutaria, si debemos mejorar nuestro proceso de selección de candidaturas, necesitamos renovar el partido, tener dirigencias estatales, municipales, porque prácticamente todo se concentró en la comisión de elecciones, y digamos quienes más activos estuvimos fue Mario Delgado en la presidencia y yo en la Secretaría General, y pues sin duda no debe seguir la toma de decisiones solo en unos cuantos, y bueno, parte de las siguientes etapas que siguen en Morena es la renovación del partido en sus órganos que no han sido renovados desde hace 6 años, con excepción de Mario y tu servidora, los demás órganos de dirección no se han renovado, y eso también ha generado mucho desgaste y confrontación al interior de la República y al interior del partido. Aprovechando que es la última ocasión que dice Citlali Hernández va a hablar de estos temas en público, el avasallamiento se dio por parte de Mario Delgado. ¿Es a Mario Delgado la crítica que está haciendo en general Citlali Hernández? Pues en general yo diría que a quienes formaron parte de la toma de decisiones, Vicente, porque yo te escuché, Citlali, tú dijiste que Mario Delgado tomó la gran mayoría de las decisiones en las candidaturas. ¿Es a Mario Delgado esta crítica? Pues él es el presidente, me parece que tiene que haber mayor entendimiento de cómo es este movimiento y de que necesitamos incluir a todos. Se nombró en el Comité Ejecutivo Nacional a varios delegados en los estados, y prácticamente en las candidaturas locales se permitió que estos delegados decidieran todo, ¿no? Y por supuesto con quien mayor interlocución tenían era con Mario, y yo creo fraternamente que Mario tiene que tener más apertura con ese sector de la militancia que nos llaman duros, que nos llaman sectarios, que nos llaman puros, pero que son el sector más noble de Morena, el que ha estado sin buscar nada a cambio. Entonces, por supuesto, yo me formo parte de la crítica porque formo parte de la dirigencia, pero sin duda, pues Mario es el presidente, y yo creo que entre las propias reflexiones y autocríticas que seguramente él se hace, a pesar de que tuvimos muy buenos resultados, es el no seguir generando la inercia de exclusión y provocar más acercamiento con la militancia, que a veces es difícil y amerita tiempo y amerita paciencia escuchar a todos y a todas, pero bueno, para eso nos alquilamos, y un dirigente tiene que tener la capacidad de escuchar, de construir acuerdos, de sumar voluntades, y de sumar y articular, digamos, a todas las partes, porque si no, siempre se va a sentir fuera una parte, y eso siempre va a generar conflictos, y yo creo que en parte los conflictos internos que tuvimos en este proceso se dieron por eso. Pues diría Mario que tiene otros datos, Citlali, ante la crítica, ante esto que estás diciendo, porque cuando lo entrevisté, le dije, Mario, hay algunos que piden tu renuncia, y me dijo, si tengo que renunciar por ganar 11 de 15 gubernaturas, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, bueno, pues renuncio. Obviamente lo decía con todo el sarcasmo del mundo. Pues funcionó, no funcionó el pragmatismo del que hablaste, Citlali, porque si a los números Mira, vamos, creo que yo los creo números que le dan la razón al mercado. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de ser humildes frente a los resultados. Nos fue muy bien y sin duda avanza la transformación y los resultados son innegables. Pero desmenuzando en algunos territorios,
donde hubo candidatas o candidatos que no necesariamente representaban nuestros valores, yo creo que la ciudadanía sí tuvo cierta distancia, digamos, o por lo menos no la efervescencia de votar por Morena. Y yo, francamente, Vicente, creo que en general se hizo un trabajo suficiente y necesario para tener esos resultados, pero también yo me atrevería a decir que nuevamente el triunfo en gran parte radica en el trabajo constante que hace el presidente como gobernante y como un dirigente político que desde las mañaneras marca pauta, genera debate, le responde a sus adversarios, y bueno, ahí el partido tenemos el reto de estar más presentes en la discusión pública y de estar, digamos, echándole el hombro al presidente, porque yo creo que gran parte del triunfo sin duda se debe a la figura y al trabajo de Andrés Manuel López Obrador, y negarlo para colgarnos todas las medallas me parece que sería poco humilde y sería un error. Para cerrar, Citlali, hablando del presidente, hoy tuvo que echarse otro round con Jorge Ramos, que viene desde Estados Unidos, que le dice que hay una burbuja en Palacio Nacional, que tiene precisamente otros datos. Hay una situación ahí que lleva a muchos desde la oposición a elevar a Jorge Ramos a un cuasidios por confrontar al presidente, aunque los grandes periodistas de México, nótese mi sarcasmo, los de la élite, no tienen ni las ganas de levantarse temprano, ni los pantalones, la valentía para tener un diálogo así como el que se dio hoy en la mañanera. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que vimos en la mañanera y un presidente que defendiéndose también le pegó unos raspones a Jorge Ramos diciendo que lamentable que periodistas como Jorge Ramos estén desinformados, y un Jorge Ramos en momentos, creo yo, hasta irrespetuoso, esa es mi opinión, confronta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero dicen que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión y que hay hasta las comisiones, las organizaciones extranjeras preocupadas por un presidente que estigmatiza al periodismo, a la prensa, a los periodistas, pero de esto no van a hablar, ¿no? Es lo que te iba a decir, Vicente, que es otro ejemplo de la esquizofrenia política que tiene la derecha, ¿no? Por un lado, argumentan que hay falta de expresión en México, y por otro lado vemos a un periodista de la talla en términos de proyección, en términos de trayectoria, no necesariamente de ética y de lo personal me parece que hay mucho que afinar en su periodismo, pero un personaje de esta talla que se para frente a un presidente, le genera una interlocución y se da un diálogo circular, como lo ha llamado Andrés Manuel. Si eso no es libertad de expresión, y si en alguna parte del mundo pasa que un periodista pueda tener un diálogo tan cerca, tan directo, incluso tan duro a veces con el presidente, que me lo digan, en donde, porque yo creo que México es el único lugar donde el presidente genera tanta exposición, tanta cercanía, tanto vínculo y tanta libertad con la prensa de esta manera. Entonces, y además de una manera, me parece que fue una gran batalla de datos, donde sin duda el presidente demostró con argumentos y con mucha particularidad cada señalamiento que le hacía Jorge Ramos y que logró contradecirlo, y que Andrés Manuel demostró con datos cómo lo que decía era falaz o tenía un sesgo, y creo que el periodismo o un sector del periodismo le está quedando chico al nivel de interlocución de un presidente que conoce la historia, que está informado, que todos los días está entrometido en la acción de gobierno. Le está quedando chico el cuestionamiento de algunos periodistas al presidente. Y bueno, por supuesto, jamás veremos, Vicente, porque imagínate si hoy hemos visto una lección de parte del presidente, imagínate si un día se atreve Broso, se atreve Loret, se atreve Ciro o cualquier otro
de esos comunicadores del viejo régimen a pararse en una mañanera, sin duda el presidente les daría una barrida en términos de demostrar cómo este sesgo y cómo esta narrativa que ellos mismos también están construyendo no se sostiene cuando ya se comprueba con datos y se habla con la verdad. Entonces, me parece que nuevamente, ahora sí que quedaron como payasos porque la libertad de expresión en México se fortalece con estos ejercicios y muy bien también el presidente respondiendo a estos cuestionamientos de Jorge Ramos, que siempre se ha caracterizado por ser más bien como un comunicador del imperio, más que un comunicador de las causas del pueblo mexicano. No, por favor, Citlali Hernández, periodista independiente, aunque tenga contrato con Reforma y contrato con Univision, periodista independiente, así se presentó, Forma y de Univision. Tan, taran, tan, tan. Te agradezco mucho, Citlali Hernández, la apertura, la generosidad para Sin Censura. Te mando un abrazo y ojalá que lo mejor esté por venir. Al contrario, Vicente, y pues yo ya cumplí, estoy en una etapa en la que creo que hay que construir para adelante, a pesar de los errores y contradicciones que sin duda hay en un partido. Ahí están las críticas, pero también hay ruta para fortalecer la transformación y bueno, ahí estaremos coincidiendo en el intercambio informativo. Muchísimas gracias. Claro, un abrazo. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura.